Crees conocer una historia, pero solo sabes cómo termina. Para llegar al núcleo de la historia, tienes que volver al principio. Ya llega otro año más, el 25 de diciembre, y con ella la eterna pregunta que llevo escuchando desde niño. ¿Por qué no celebras la Navidad? Y para mí, hoy día no es una cuestión de si Jesús nació o no el 25 de diciembre. No me importa si había o no pastores en pleno diciembre durmiendo en el campo. Esto va mucho más allá. Muchas veces se dice que los cristianos empezaron a celebrar el nacimiento de Cristo, allá para el siglo IV. Sin embargo, no es del todo justo decir que los cristianos que se prostituyeron a Roma fuesen los primeros llamados cristianos que celebrasen el nacimiento de Cristo. Al respecto dice la Enciclopedia Católica, la Navidad no figuraba entre las primeras fiestas de la Iglesia. San Ireneo y Tertuliano la omiten en su lista de fiestas, Orígenes, teniendo en cuenta quizás la deshonrosa Natalitia imperial afirma que en la Sagrada Escritura solo los pecadores, nunca los santos, celebraban la fecha de su nacimiento. Arnovio incluso ridiculiza el cumpleaños de los dioses. Por lo que al principio los cristianos no celebraban el nacimiento de nadie. De hecho, Arnovio criticaba que los paganos celebrasen el nacimiento de sus dioses. Sin embargo, encontramos la primera evidencia de esta fiesta de la celebración del cumpleaños de Cristo en Egipto, aproximadamente en el año 200 de la Era Común. De hecho, dice la Enciclopedia Católica, la primera referencia sobre la cual nos podemos sentir seguros se encuentra en Clemente de Alejandría, que escribe: encontramos a aquellos que también de un modo demasiado curioso le asignan el nacimiento de nuestro Salvador, no solo el año sino el día, el cual afirman que es el 20 de mayo, en el año 28º de Augusto, pero los seguidores de Basílides también celebran el día de su bautismo, pasando la noche previa en lecturas, y ellos dicen que fue el 15 del mes de Tibi del año 15, año de Tiberio César, y algunos dicen que se cumplió el 11 del mismo mes. Ahora, 11 y 15 Tibi corresponden al 6 y al 10 de enero, respectivamente. De inmediato surge la pregunta, ¿los basilidianos celebraban la natividad de Cristo y también su bautismo el 6 y el 10 de enero? ¿O simplemente mantenían su bautismo en esos días, al igual que su natividad en otra fecha? Si las propias palabras de Clemente no lo sugieren, la evidencia sugiere lo anterior. Es seguro que el Festival de la Epifanía en el Oriente admitió muy tempranamente una conmemoración más o menos marcada de la Natividad. Cabe remarcar que los basilidianos eran gnósticos que empezaron a usar amuletos y colgantes con símbolos de letras griegas, con significados especiales y misteriosos, cruces y otros símbolos que curiosamente pasaron con el tiempo también al catolicismo apóstata romano. De hecho, Ireneo de León criticó al mundo gnóstico por empezar a hacer imágenes de Cristo, por lo que parece que estos gnósticos idólatras también empezaron a celebrar las fiestas no registradas en la Biblia, como el bautismo y el nacimiento de Jesús. Sigue diciendo la Enciclopedia Católica, San Epifanio cita una sorprendente ceremonia seminóstica en Alejandría, en la que en la noche del 5 al 6 de enero una extraña cruz estampada con la palabra Coré era llevada en procesión alrededor de una cripta mientras se entonaba el canto Hoy, a esta hora Coré, dio a luz al Eterno. Juan Casiano, en sus Colaciones, escrita entre los años 418 al 427, dice que los monasterios egipcios todavía observaban la antigua costumbre, por lo que el mundo gnóstico empezó a celebrar el nacimiento de Jesús el 6 de enero con sus cruces paganas. Esto siguió así un tiempo por una parte de ese cristianismo apóstata que empezó a celebrar el nacimiento de Jesús el 6 de enero. Dice la Enciclopedia Católica, en Chipre, a finales del siglo IV, San Epifanio afirma contra los Alogi que Cristo nació el 6 de enero y se fue bautizado el 8 de noviembre. San Efrén de Siria prueba que Mesopotamia todavía colocaba la fiesta del nacimiento de Cristo 13 días después del solsticio del invierno, es decir, el 6 de enero. La gran apostasía se introdujo en el cristianismo primitivo, provocó que se formaran multitud de grupos que decían ser cristianos. Sin embargo, en otras partes no se celebraba el nacimiento de Cristo, como sí se hacía en Alejandría. Dice la Enciclopedia Católica, por lo tanto, en el año 385 en Jerusalén no se observaba el 25 de diciembre. Este dato verifica la llamada correspondencia entre San Cirilo de Jerusalén y el Papa San Julio I,
con el propósito de conseguir que en Armenia se celebre la Navidad el 25 de diciembre. Mientras tanto, las iglesias de Roma, que habían rechazado el mandato bíblico de celebrar el 14 de Nisan la conmemoración de la muerte de Cristo, y que sí hacían las demás iglesias, empezaron a apoyar al mundo romano y su cultura pagana. Por ejemplo, Constantino el Grande obligó al mundo cristiano a celebrar la muerte de Cristo a la manera romana, que era el domingo. También apoyó a los defensores del trinitarismo, a los padres capadocios, incluso colocó en puestos importantes a uno de ellos, por lo que estos impulsarían la celebración del 25 de diciembre, la fiesta pagana del dios romano Mitra, caía ese día. Esa fue una manera de devolver al mundo romano los favores que habían recibido. Dice la Enciclopedia Católica en Capadocia, los sermones de San Gregorio de Niza sobre San Basilio el Grande, o sea, los padres capadocios, y sus dos siguientes predicados en la fiesta de San Esteban, demuestran que en el año 380 ya se celebraba ahí el 25 de diciembre. La Enciclopedia Católica sigue diciendo que los padres capadocios fueron criticados porque partieron la fiesta en dos, el 25 de diciembre, el nacimiento de Jesús, y el 6 de enero, el bautismo. Incluso que Jerónimo, en el 411, reprochó a Palestina el hecho de celebrar el nacimiento de Jesús. Dice la Enciclopedia Católica que en Jerusalén se celebraba la conmemoración de David y del apóstol Santiago, y esto se hacía el 25 de diciembre, hecho que muestra que el nacimiento de Jesús no era celebrado ese día. En el 380, Gregorio Nacianceno introdujo esta fiesta en Constantinopla, y poco a poco, y con el poder de Roma, se impuso en todo el mundo cristiano. Fue así como se aceptó la propuesta formulada por los gnósticos basilidianos de Egipto, que en la primera mitad del siglo II habían sugerido la fecha del 6 de enero. Los cristianos de Siria y después todas las comunidades de Oriente respaldaron la decisión, pero ¿por qué el 6 de enero? Porque esa fecha era ya, en el oriente del viejo mundo, la de la Epifanía de Osiris y de su correspondiente griego, Dionisios, y la continuidad de estos dioses con Cristo era parte de la doctrina del mencionado gnóstico Basílides. Es evidente que el triple culto de Dionisio, Osiris y Aión determinó la opción de los basilidianos por el 6 de enero a la hora de fijar el nacimiento de Jesús, acontecimiento que en aquella época era idéntico a la Epifanía. De manera que en el siglo IV, y empujado por la fuerza de esta memoria mítica, todo el oriente cristiano celebraba el nacimiento de Jesús el 6 de enero, provocando con ello un fenómeno que los antropólogos conocen por sincretismo, a saber, la conjunción de dos o más rasgos culturales de origen diferente que dan lugar a un nuevo hecho cultural. La Europa suroriental de los primeros siglos de nuestra era, donde confluían las tradiciones griegas, egipcia y judeocristiana, junto a muchas otras ramas de la religiosidad del Oriente Próximo, fue terreno abonado para este género de fenómenos, por lo que, mientras la Iglesia del Oriente adoptó el 6 de enero como fecha de la Natividad, en el occidente de Europa se empezaba a adoptar la fecha del 25 de diciembre, y también aquí el origen es precristiano, en este caso del dios Sol Mitra, y que las legiones romanas trajeron a Europa. Y los mitraístas festejaban el renacimiento de Mitra todos los años, justo el 25 de diciembre, justo en medio del periodo del solsticio del invierno, después de las Saturnalias romanas. El solsticio de invierno marcaba el momento de las noches más largas del año. El sol parece estar a punto de extinguirse. Este periodo dura 12 noches, desde el 25 de diciembre justo hasta el 6 de enero. Según la tradición, en este tiempo los reinos de los vivos y los muertos entran en comunicación. Encontramos este motivo mítico en los celtas, los griegos, los germanos y los indios védicos. Pero, lejos de significar un tiempo de oscuridad, los antepasados de los europeos lo celebraban como un anuncio indudable del próximo retorno del sol y del renacimiento de la vida, que no muere bajo el frío invernal. Desde que soy pequeño, pues nací en un hogar de testigos de Jehová, me preguntan ¿por qué no celebro la Navidad? Hoy, y después de haber estudiado el desarrollo de la gran apostasía en el cristianismo primitivo, me gustaría preguntar a mí, ¿por qué el cristianismo apóstata decidió, por el poder de Roma, rechazar el mandato de Jesús de celebrar la conmemoración de la muerte de Cristo el 14 de Nisan? Los verdaderos cristianos somos cuartodecimanos. ¿Por qué no celebras tú el 14 de Nisan la celebración de la conmemoración de nuestro Señor Jesucristo? Hoy la Iglesia de Roma considera herejía a los cuartodecimanos, pero los primeros cristianos eran cuartodecimanos.
¿por qué celebras tú la Navidad si no hay ningún mandato de Cristo y más que la Biblia oculta el día de su nacimiento? Hoy día, gracias a la Biblia, sabemos el día y la hora en que Jesús murió y es fácil cumplir con el mandato de celebrar su conmemoración en su memoria. Mientras que los que celebran su nacimiento no saben el día y tienen que inventárselo. Además, cuando miramos al mundo cristiano del segundo siglo veremos que fueron los gnósticos los que iniciaron esta tradición y que la cristiandad del siglo IV, que se prostituyó al imperio dominante, aceptó que su dios naciera el día del dios Mitra, el dios hijo de la Trinidad persa. Por lo que hoy contesto a todos aquellos que me preguntaron el porqué de no celebrar el nacimiento del dios mutante. Yo soy cuarto decimano y no celebro el nacimiento de ningún dios sol. Jesús dijo: celebren este día en memoria de mí, y desde luego no hablaba de su cumpleaños. Hoy el mundo de Satanás rinde culto al dios sol invicto.